A la nefrona, vimos cómo se diferenciaba, hemos visto el aparato yuxtamedular, la mácula densa, que está formada ahí en el rama ascendente gruesa de Henle. Y miren, ahora vemos el sistema tubular, que es el tubo contorneado proximal. Miren, el tubo contorneado proximal, su característica especial en la primera porción es que tiene esto, el borde en cepillo. Eso es lo que hay que recordar. Y también, ¿por qué es importante? Porque cuando hay hipoperfusión, no llega bien la sangre, cuando hay algún evento, lo primero que va a caerse y se va a lesionar es el borde en cepillo. En la necrosis tubular aguda, que es la consecuencia de la falta de irrigación adecuada, esto es lo que se lesiona primero. Luego tenemos los túbulos contorneados proximales y el distal, acá mejor lo vemos. El corpúsculo, los túbulos, todo lo que es el proximal, y luego empieza el asa de Henle, que tiene esta característica, tiene su asa descendente y ascendente delgada, y la ascendente gruesa. Que miren dónde, aquí cómo se representa. Se choca acá entre la arteriola aferente y eferente, y esas células se diferencian para constituir el aparato yuxtaglomerular. Esa manchita negrita es el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Luego vienen otra vez el túbulo distal, los túbulos colectores para formar el tubo colector mayor que finalmente llega a la papila renal, ¿no? Como ven, son bastante parecidas, solo es diferente esta célula del túbulo proximal, y lo que va a ser diferente es sus funciones por los diferentes bombas que tienen para los diferentes transportes de los solutos y del agua, como revisaremos en cada segmento. Ahorita es una descripción más general, y en general vamos a decir cuáles son las principales funciones de cada segmento. El túbulo proximal va a encargarse de la resorción activa de todos los solutos filtrados. En ese túbulo, como vimos, es donde casi el 85% del agua se reabsorbía, ¿se acuerdan? Igual más o menos es el 75-80% del sodio. Y es ahí también donde se reabsorbe la glucosa, los aminoácidos, todo eso pasa en el túbulo proximal. El asa de Henle tiene un rol en el control del volumen urinario y el líquido corporal, porque tiene, cuando veamos, un segmento impermeable al agua y un segmento impermeable a los solutos, y eso hace que se concentre la orina y que también favorezca el que se haga la médula renal osmolar, que aumente la osmolaridad de la médula renal. Luego tenemos el túbulo distal. Este es un poco el que discrimina, escoge, hace una reabsorción selectiva del sodio y se encarga, como vimos ayer, de la acidificación de la orina, ¿no? Parte de los mecanismos están ahí. Y el túbulo colector tiene las células que están regidas por la hormona antidiurética, es el lugar donde tiene el receptor para la hormona antidiurética y donde están los canales de agua ya descritos en los últimos tiempos y que son conocidos como aquaporina, ¿no? Y estas son las encargadas de reabsorber la mayor cantidad de agua final, el agua final, para poner el volumen de orina, ¿no? Y ya vimos que la antidiurética, ¿con qué cosa se estimulaba? ¿Ah? ¿Cómo se estimulaba la antidiurética? Por la caída de la presión arterial y por la caída del volumen circulante efectivo. O sea, si se deshidrata, sensa que le falta agua y se activa y va a ahorrar agua. Y cuando ya estamos plenos, ya estamos normalmente hidratados, se va a inhibir y va a dejar salir la orina, ¿no? Eso es lo que hace, para que recordemos. Muy bien. Y ¿se acuerdan que les dije que el glomérulo, todo el ovillo de capilares estaba en un espacio que son de soporte? El tejido de sostén de soporte del glomérulo es a través de las células mesangiales. Y las células mesangiales tienen una función contráctil. Son filamentos de actina y miosina que regulan el coeficiente de ultrafiltración. Para imaginarnos, es como si los glomérulos
o sea, el ovillo de capilar estuviera con un tejido de elástico. O sea, es un tejido span, como los pantalones que se usan ahora, que se expanden y ya. Eso tiene las células mesangiales que soportan a los glómerulos. Entonces, cuando está tenso, cuando está rígido, abre los poros de la membrana. Por lo tanto, puede permitir la salida de algunos solutos y en forma patológica hasta de albúmina. Pero cuando estas células del mesangio se relajan, disminuyen la dimensión de estos poros de la membrana y de esa forma es que son capaces de regular el coeficiente de ultrafiltración. ¿Qué otra función tienen estas células mesangiales? Son fagocíticas, son capaces de recoger sustancias de desecho que han salido de los capilares. También se encarga de la síntesis y de degradación de la matriz extracelular que está ahí. También sintetiza autoacoles y factores de crecimiento que pueden actuar de forma autocrina y paracrina, ¿no? Eso que parece un tejido más que está ahí, no es como tal, sino que cumple una función muy especial y se ve en la patología, especialmente el síndrome nefrótico, cuando este es ocasionado por hipertensión arterial y que tenemos demasiada presión hidrostática capilar y también las células del mesangio están tensas. Si logramos regular la presión arterial, esa presión hidrostática disminuye y la tensión de las células del mesangio también, y de esa manera disminuye la pérdida de proteínas en la orina, solo con control de la presión arterial y de la relajación de las células del mesangio. Muy bien, otra cosa es que si hemos dicho que la orina viene a ser el filtrado, ¿no es cierto? Hemos dicho la orina es finalmente el filtrado que va a reabsorberse en los túbulos y lo que queda finalmente es orina, pero es el filtrado. Por lo tanto, la composición del filtrado es la composición de la orina, ¿ya? Y ¿y cómo es que se hace la tasa de filtración glomerular? Se hace por el flujo sanguíneo renal, o sea, cuánta sangre le llega, cuánto aclara, cuánto filtra, cuánto llega a la orina. Eso es lo que pasa. Entonces, la circulación tiene que ver con la formación del filtrado, ¿no es cierto? Afecta la formación de la orina. Lo primero que tenemos que ver es que la tasa de filtración glomerular es un determinante importante de la excreción de agua y solutos. Sí, ya lo hemos visto. Y uno dice, ¿y esto para qué se hace? O sea, ¿para qué hace que pase tanto, llegue un montón de sangre? Porque llega hasta 3 veces más de su requerimiento normal y de su tamaño. El riñón recibe 3 veces más sangre de lo que en teoría le tocaría. ¿Y para qué hace tanto? ¿Para qué filtra 180 litros al día? Mejor que filtre 1 litro nomás o 2 litros, que es lo que necesitamos en la orina. Pero ¿saben por qué? Porque si no fuera así, no se podría realizar la homeostasis, el equilibrio de todas esas funciones que hemos descrito al inicio. No podría regular el ácido base, no podría regular la presión arterial, no podría regular la excreción, ni el equilibrio de los solutos, no podría regular la osmolalidad, si es que fuera en menos volumen y en menos tiempo. Por eso es importante que sea esta circulación, esta cantidad de sangre que le llega para que pueda cumplir la función. Ahora, todos los capilares peritubulares en la corteza retornan reabsorbiendo solutos y agua hacia la circulación y pueden modular el grado de reabsorción y secreción del túbulo proximal, porque hemos dicho que el túbulo proximal es el que reabsorbe todo, es como la aspiradora. Ese reabsorbe la mayoría de todo, del agua, del soluto, todo lo que puede reabsorber. Pero una vez que llegan a la sangre, existe mecanismo de sensores para decirle, oye, ya, para, de este no reabsorbas tanto, de este tampoco. Hay varios que son parámetros que son las tasas de transporte máximo, hay varias cosas que van a regular todo esto para que no tengamos reabsorbiendo todo sin cesar. Tiene sus propios mecanismos reguladores. Después tenemos los capilares de la base recta, de los que le hablé. En la médula
Retornan también reabsorbiendo agua y sal hacia la circulación sistémica y va a participar en el mecanismo de contracorriente. Con esto se permite la conservación del agua por la excreción de una orina hiperosmótica. Claro, ellos tienen que ver, porque si no existiría mecanismo contracorriente, si no existiría el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces en un estado de hipovolemia, de hipoperfusión, de disminución del volumen circulante efectivo, no podríamos reabsorber todo el agua posible y que la orina saliera hiperosmótica o súper concentrada, ¿no? Eso es lo que pasa. Todo eso tiene que ver con lo que hemos hablado de la circulación. ¿Qué más tenemos? Luego, ya hemos dicho, ¿no? Ya el filtrado, ya filtró, ya. Y ahora viene la formación de la orina, ¿no es cierto? Se forma la orina y tiene que ser vaciada, o sea, hay que orinar, hay que hacer el vaciamiento de la vejiga. Este vaciamiento de la vejiga se va a llevar en 2 pasos. Sabemos que va pasando el filtrado a la bolsita, que es la vejiga, ha bajado a través de los uréteres y va llenándose gota a gota, poco a poco. Y eso va a ir, tiene un umbral, ¿no? Un umbral para que diga, oye, ya hay que vaciar. Y va censando por centímetros de agua, de presión de líquido que viene por centímetros de agua. El primer reflejo miccional dicen que se produce cuando está más o menos en 50 centímetros de agua, ¿no? De presión, ahí empieza. Y viene el reflejo miccional que debe vaciar la vejiga, ¿no? Pero este reflejo miccional es autónomo, o sea, no es voluntario, ¿cierto? Pero ahora vamos a revisar que finalmente el reflejo de la micción o el vaciamiento de la vejiga es controlado por nosotros mismos a través de un mecanismo con nuestro propio encéfalo y que está así, miren. ¿Cómo está conformado esta vejiga? Vinieron los uréteres, miren la disposición como está. ¿Qué cosa tenemos que recordar? Miren, vienen los uréteres y desde una porción alta entra en oblicua, así, en oblicua hacia este elemento que es el trígono. El trígono es esta formación donde abocan los 2 uréteres y que se diferencia de toda la otra musculatura. En la vejiga es un músculo liso y este músculo liso tiene la característica de ser arrugadito, ¿ya? Tiene bastantes arrugas. Solo en esta porción que se llama el trígono es liso. Y es diferente porque cumple la función de abocar la orina acá. Aquí llega la orina al trígono y finalmente va a pasar a la parte final que se conoce como uretra posterior, pero que en realidad es parte de la misma vejiga. Por eso tiene esa diferencia. Y luego a la que es la uretra en sí, y que ya es otro músculo, y finalmente va a llegar a lo que es el esfínter ureteral externo. En esta porción del cuello vesical, que es la última porción que hay acá, es donde está el esfínter ureteral interno, que no es sino la misma vejiga que ahí se acorta y tiene una función de esfínter ureteral interno, es el mismo músculo. ¿Cuál es la característica? Miren, conforme va llenando la orina, la vejiga tiene como movimientos peristálticos que son autónomos. Todo el rato está como contrayéndose. Y una vez que empieza, se desata una reacción en cadena de pequeñas contracciones. Una más otra, más otra, más otra, hasta llegar a la contracción final que te da el deseo de evacuarla. ¿Y qué significa eso? Que se abre este esfínter, el interno. Es autonómico, pero finalmente el que salga la orina es voluntario, depende de nuestro deseo. Y mientras todo este músculo es liso, este músculo del esfínter uretral externo es músculo estriado y es su regulación voluntaria.
Finalmente vamos a evacuar la vejiga cuando sintamos el deseo de hacer. Y cuando sintamos ese deseo, lo que va a pasar es que se va a inhibir el comando de esto a nivel central y se va a abrir. Se va a producir una contracción grande para el vaciamiento de esta vejiga. Y sale la orina. Aquí es un poquito para ver que la inervación de la vejiga básicamente va a depender de los nervios pélvicos, ¿no? Y los nervios pélvicos, especialmente a nivel del S2, S3, ¿no? Van a dar estas ramas parasimpáticas, que son las que se encargan de los movimientos que hemos hablado para el vaciamiento de la vejiga. Y miren, está justamente en el cuello vesical, o lo que hemos llamado uretra posterior, ¿no? Luego tenemos que a través de los nervios pudendos, que también van a tener una conducción también a nivel central, va a funcionar el esfínter externo. Pero no solamente recibe eso, también tiene una inervación a través de los nervios raquídeos lumbares, especialmente sensitivos a nivel de los simpáticos, que son los que van a inhibir que se haga el vaciamiento, ¿no? De esa manera se controla. Todos ellos intervienen en lo que va a ser el vaciamiento de la orina. O sea, finalmente el vaciamiento está a cargo de los nervios pélvicos y a través de la función parasimpática. Muy bien. Como decíamos, para empezar este vaciamiento de la orina tiene que darse el reflejo miccional. Y ya hemos dicho que este reflejo es medular autónomo, ¿no? Pero a pesar de ser autónomo, tenemos todavía un control superior, que es a través del esfínter uretral externo, que finalmente si decidimos, a pesar de que ya se llenó la vejiga y ya debe salir la orina, pero de repente estamos en un lugar que no queremos ir, especialmente las damas, tenemos unas vejigas súper gigantes, porque no vas a ir a orinar a cualquier sitio, por favor, tienes que aguantar hasta morir, hasta que la orina se nos salga por la oreja para ir a un sitio más o menos. Entonces, creo que las mujeres hemos condicionado mejor este reflejo, soportamos hasta el final y luego ya evacuamos, ¿no? Luego, los centros superiores también inhiben la micción, claro, porque agarramos y le mandamos a que se cierre bien el esfínter externo y no sale la orina, ¿no? Cuando es el momento de la micción, lo que se hace es relajar y se inhibe este reflejo, este control superior se inhibe y finalmente hay la salida de la orina, ¿no? Y hacen que de nuevo se active el reflejo miccional. Cuando dejamos de controlar al esfínter, ahí es donde recién otra vez se produce lo que se llama como el reflejo miccional mayor, el final para sacar la orina. Porque es como si se hubieran ido juntando reflejos miccionales 1 más 1 más 2, así todo el rato, ¿no? La verdad que este no avanza. Ya me estoy confundiendo, ¿para qué me da? Muy bien. Y esta es un poquito la gráfica, miren, así es. Es una contracción, un reflejo tras otro. Se van sumando. Suma, 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 hasta que finalmente, cuando voluntariamente decidimos ir a miccionar, se va a producir una gran contracción y un vaciamiento. Muy bien, el transporte de la orina se va a dar por diferencia de presiones. Acuérdense, la orina viene desde arriba, ¿no es cierto? Hemos visto, empieza después de lo que es la cápsula de Bowman y ahí entraba los tubulis. Los tubulis tienen movimientos peristálticos, o sea, como que van empujando la orina hacia abajo y con una presión. Miren, a nivel de la pelvis renal, acá está. Ahí. La presión es 2 a 4 centímetros de agua. A nivel del uréter, miren, de la pelvis, del uréter, 70 centímetros de agua. En los cálices que están aquí, cuando recién sale, es poquita la presión, miren, 8 centímetros de agua.
porque está entrando como a un tubito. Pero como este espacio ya es grande, acá se relaja, por eso es que baja 2 a 4 centímetros de agua, ya bajó ahí. Y luego en la vejiga es 12 centímetros de agua. Y eso más o menos representa que hay 250 a 300 mililitros de orina. ¿Ya? Cuando la presión está ahí, que se supone que con esa presión vamos a realizar el vaciamiento. Miren, pero ¿dónde es mayor la presión? Miren. A nivel del capilar glomerular, miren. Ahí es donde la presión es mayor. 50 centímetros de agua. ¿Para qué? Para que lo empuje al espacio de Bowman, a la cápsula de Bowman. Para que saque ahí el filtrado. Porque ¿qué les he dicho que es la orina? Es el filtrado que ha pasado por los diferentes procesos en el tubo. Esa es la orina. Ahí está cómo se formó, ahí está la sangre filtrada. Entra, se filtra y finalmente, ¿ven? El líquido filtrado, esa es una representación esquemática, ¿no? De cómo sale. Y la orina, vamos a ver, ¿de qué estará formada? De los componentes del filtrado, de algunos productos de la hemoglobina, que son la bilirrubina, los citocromos, o sea, tiene la coloración amarillenta, ¿no? Tiene un pH que ya hemos visto que es alrededor de 5, esas son las características. Pero, no sé cómo, pero nos han mezclado la clase así. Vamos a hacer flujo sanguíneo renal, que es la parte previa para hacer filtración glomerular. Y del flujo sanguíneo renal, que ya hemos venido hablando desde cómo se producen todas las funciones del riñón, tenemos que decir que representa el 20% del gasto cardíaco, es aproximadamente 1200 mililitros por minuto, que permanece autorregulado a una presión de 80 a 180 milímetros de mercurio, que ya les hablé de la autorregulación. Y la otra cosa que hay que diferenciar cuando hablamos del flujo sanguíneo renal es que también van a encontrar que hablan del flujo sanguíneo plasmático renal. Eso quiere decir cuánto es plasma libre de glóbulos rojos, y eso es más o menos, es el 50%, ¿no? Ponte, si el flujo sanguíneo renal son 1200, el flujo plasmático renal es 600 mililitros por minuto, el 50%. ¿Qué cosa tenemos que ver? Ya les vine diciendo antes que la corteza recibe el 80% de esa sangre, la médula dicen 15 a 20%, especialmente en la parte interna, y para mantener la tonicidad del medio, que también ya hablamos, que puede llegar a ser en lo profundo de la médula renal 1200 miliosmoles por kilo de agua, que es la máxima concentración de la orina. O sea, hasta ese nivel se puede concentrar la orina, 1200 miliosmoles de kilo de agua, que es 4 veces lo que normalmente está en el plasma. ¿Se acuerdan? La osmolaridad plasmática es más o menos 290, 300 miliosmoles por kilo de agua. En el riñón, en la médula renal, se puede llegar a que la orina se concentre hasta ese nivel, 4 veces. El 20% del volumen plasmático atraviesa los capilares glomerulares y eso constituye el filtrado glomerular, que también hemos dicho que es 120 mililitros por minuto, ¿no? Que si lo multiplicamos por los 1440 minutos de un día, nos hacen 180 litros en 24 horas. Aquí está un poco lo que hay de los términos del flujo sanguíneo renal total, que es el flujo que hemos descrito, luego el flujo sanguíneo renal efectivo, que es parecido al flujo plasmático renal, que es el que realmente llega sin un glóbulo rojo, el flujo plasmático renal total, y tenemos que es efectivo el 90% del flujo plasmático, del cual está el 90% en la corteza, y el 10% en la médula, y por eso hacen esta fórmula que el flujo sanguíneo renal es igual al flujo plasmático renal entre 1 menos hematocrito, pero que ya hemos dicho cuánto es hemoglobina. Después existen todas estas fórmulas
que es el delta de lo que viene a ser la presión aórtica. Para el flujo sanguíneo renal se puede calcular así también. Tenemos presión aórtica menos presión en la vena renal, entra la resistencia vascular renal. Lo más importante, aparte de la fórmula, es que recordemos que el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular están relacionadas directamente, porque la tasa de filtración glomerular depende de cuánta sangre llegue al riñón. Eso es lo más importante. Después tenemos que la presión hidrostática del capilar depende de la presión arterial, que también ya lo hemos venido diciendo, y del flujo sanguíneo que llegue, ¿no? O sea, cuánta presión hay y qué cantidad, qué volumen de sangre ingresa. Eso es lo que hay que ver. Hay mecanismos que aumentan o reducen la tasa de filtración glomerular según se modifique el flujo renal. ¿Se acuerdan lo que les hablé? ¿De qué cosa hacía para autorregular la arteriola aferente, la arteriola eferente, que se pueden cerrar o abrir, constricción o dilatación, y de esa manera regulan el flujo? ¿Podemos medir el flujo sanguíneo renal? Sí, en forma directa a través de sustancias nucleares como el tecnecio, el licurato yodado, y de manera indirecta a través de la llamada fórmula de Fick. Y acá debe estar la fórmula. Ahí está. Esa es la fórmula de Fick. Hay que tomar en cuenta el flujo sanguíneo renal, el volumen, tanto, y la concentración de la sustancia que vamos a usar, ¿no? Se supone que usamos una sustancia como marcador y hacemos esa ecuación para calcular el flujo sanguíneo renal. Y la A es el flujo sanguíneo renal en la arteria, la B el flujo sanguíneo renal en la vena, ¿no? La UX es la concentración de la sustancia que estamos usando como marcador, y la B orina es el volumen de orina, ¿no? Y según si es en mililitros por minuto se llama flujo urinario. Es reemplazar valores. Ahora sí, vamos. ¿Cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo renal? Porque tiene sus determinantes, ¿no? La gradiente de presión. ¿Cuánto es la diferencia que hay entre lo que es la presión de la arteria renal y la presión de la vena renal? ¿No es cierto? ¿Por qué? Así a grandes rasgos. Si mi presión de la arteria renal está disminuida, en teoría la presión de la vena renal podría también estarlo, o sencillamente lo que va a hacer la vena para tratar de que se preserve la tasa de filtración glomerular es oponer más resistencia, para que se quede más tiempo la sangrecita que está con poca presión y preservar el filtrado glomerular. La autorregulación, que ya vimos, que es capaz de que a través de esta capacidad de contraerse y dilatarse las arteriolas, son capaces de regular su luz y la entrada del volumen del flujo sanguíneo renal, para de esa manera preservar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y luego tenemos el feedback túbulo-glomerular, que también lo vamos a revisar. Luego tenemos la resistencia vascular total, que es la suma de la resistencia tanto de las arteriolas, de las inter e intralobulillares, y tanto de la arteriola aferente y eferente, porque esa resistencia va a suponer el enlentecimiento del ingreso del flujo sanguíneo renal al glomérulo, ¿no? Los factores nerviosos, la inervación simpática, la inervación dopaminérgica, factores humorales, porque responden a factores humorales, como la catecolamina, la angiotensina 2, la vasopresina, que es la antidiurética, también factores humorales locales, como son prostanoides, óxido nítrico, bradiquinina y endotelina 1, que son capaces de producirse en los vasos sanguíneos, en los capilares glomerulares y también en las células mesangiales, ¿no? Ahí se produce todo eso. ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo renal? Se puede dar por influencias hormonales, neurales, extrínsecas, intrínsecas, todo tiene que ver, pues. Si entra renina, angiotensina, va a producir, depende de lo que sea, que se va a contraer la arteriola aferente, se va a dilatar la eferente para tratar de preservar la tasa de filtración glomerular, o sencillamente se va a controlar la eferente para tratar de preservar la tasa de filtración glomerular. Siempre el objetivo del flujo sanguíneo, de regular el flujo sanguíneo renal,
es preservar la tasa de filtración glomerular. Aquí la actividad simpática vasoconstrictor es muy importante. Y la otra es que estemos en buen volumen, que estemos hidratados, sin estrés, para tener siempre el tono simpático bajo. Porque cuando haya una situación de estrés, una situación de deshidratación, todo se va a activar toda una cascada para preservar la tasa de filtración glomerular, que va a pasar desde que se activa la antidiurética, se activa renina, angiotensina, aldosterona, y lo único que van a tratar es de reabsorber para mantener la presión y la volemia, reabsorber todo lo que puedan en los túbulos, tratando de que se mantenga la tasa de filtración glomerular, para que nuestro cuerpo, nuestro organismo siga en homeostasis, ¿no? En equilibrio.